El teniente general Igor Kirillov, cerebro detrás de las denuncias sobre los laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en suelo ucraniano, ha sido silenciado. No con un misil ni con un dron, sino con una patineta eléctrica bomba en Moscú. No se trata de una coincidencia. Kirillov se convirtió en un blanco no solo por exponer la conexión entre el Pentágono y armas biológicas experimentales, sino que apuntó con nombre y apellido a los artífices del juego oscuro. Con un expediente lleno de acusaciones serias contra Kiev y Washington, el atentado mortal en contra del alto funcionario ruso parece ser parte de una narrativa más grande sobre la guerra en Ucrania, conflicto que se ha convertido en una lucha por el control de la información. El atentado en Moscú no es solo un golpe contra un general, es una declaración de principios de quienes no quieren que la verdad salga a la superficie. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Revelación explosiva. El teniente general Igor Kirillov, comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, fue asesinado en Moscú en un atentado que dejó también sin vida a su asistente. La explosión, producida por un artefacto colocado en un patinete eléctrico cerca de un edificio residencial de la avenida Ryazansky, acabó con la vida de uno de los militares más destacados de Rusia. La muerte de Kirillov no solo marcó el final de una carrera militar ejemplar, sino también la de un hombre cuya lucha por desvelar las actividades biológicas del Pentágono en Ucrania lo convirtió en un blanco. No se escondía detrás de otros, iba a cara descubierta. Por la patria, por la verdad, sentenció la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, en honor al funcionario. Pero más allá de la tragedia personal, el asesinato de Kirillov abre la puerta a un sinfín de preguntas que giran en torno a la implementación de Ucrania y por extensión de Occidente en la creación de un panorama oscuro de bioterrorismo que, según él, estaba gestionándose en laboratorios financiados por el gobierno de Estados Unidos. La figura de Kirillov había comenzado a adquirir una relevancia insospechada en los círculos internacionales desde que en 2022 presentó pruebas que apuntaban directamente al Pentágono y su participación en el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Documentos filtrados durante la operación militar rusa en el país vecino revelaron, según Kirillov, que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de una red de laboratorios biológicos en Ucrania que, bajo la fachada de investigaciones científicas, trabajaban con agentes biológicos peligrosos. En su informe, Kirillov hablaba de ensayos con murciélagos y aves que servían para crear nuevos patógenos e incluso acusaba a Ucrania de estar involucrada en la exportación de muestras biológicas hacia los Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, tales actividades violaban abiertamente la Convención sobre Armas Biológicas, un acuerdo internacional que prohíbe el desarrollo de armas basadas en agentes biológicos. Los detalles sobre los biolaboratorios fueron escalofriantes. Se habló de un total de 336 instalaciones de investigación en 30 países, muchas de ellas cerca de las fronteras rusas, en lugares estratégicamente situados para el estudio de enfermedades infecciosas peligrosas y su posible utilización en conflictos militares. En Ucrania, los laboratorios no solo se dedicaban a la investigación científica, sino que, según Kirillov, su propósito principal era la fabricación de armas biológicas de carácter ofensivo. La implicación de Ucrania en este proceso parecía cada vez más evidente, y el descubrimiento de patógenos como el COVID-19, el VIH y la hepatitis en estos laboratorios solo se reforzaba la tesis de que algo mucho más oscuro se estaba cocinando en suelo ucraniano. Pero Kirillov no se limitó a denunciar las actividades biológicas ilegales de Estados Unidos en Ucrania. A lo largo de los años, fue implacable al señalar lo que consideraba crímenes de guerra perpetrados por los países occidentales. Su exposición de las provocaciones a la OTAN con armas químicas en Siria y las manipulaciones del Reino Unido con sustancias químicas prohibidas le dieron notoriedad, pero también lo convirtieron en un enemigo de aquellos que veían en sus denuncias una amenaza a sus intereses.
Se le conoció como un hombre sin miedo, que no dudaba en sacar a la luz los oscuros secretos de los gobiernos occidentales, enfrentándose a ellos con pruebas documentales que respaldaban sus acusaciones. En su opinión, el principal objetivo de las potencias occidentales era utilizar a Ucrania como un campo de pruebas para desarrollar tecnologías bélicas que luego pudieran emplearse en otros conflictos. De hecho, los biolaboratorios no solo eran un lugar de investigación, sino un eslabón clave en una estrategia más amplia para expandir la influencia de Occidente en la región. Con sus denuncias sobre la utilización de municiones químicas en Ucrania, Kirillov puso en alerta a la comunidad internacional. En 2024 acusó a Kiev de haber utilizado proyectiles camuflados como proyectiles de humo que contenían sustancias químicas de fabricación estadounidense en la región de Kursk, en el suroeste de Rusia. Esta acusación se sumaba a otras alertas previas sobre la posibilidad de que Ucrania estuviera preparando un ataque de falsa bandera utilizando una bomba sucia, un dispositivo que podría ser detonado en una zona poblada para culpar a Rusia de un ataque químico. La amenaza de un conflicto químico entre Moscú y Kiev se volvía cada vez más palpable y las declaraciones de Kirillov se interpretaban como un grito de advertencia ante lo que él veía como una escalada de provocaciones que podía llevar a consecuencias devastadoras. Los documentos obtenidos por las fuerzas rusas también mostraron que las actividades en los laboratorios biológicos de Ucrania estaban estrechamente vinculadas con una red internacional de investigación científica que involucraba a países de todo el mundo. Desde los Estados Unidos hasta países de Europa y Asia Central, los laboratorios financiados por el Pentágono no solo se dedicaban a la investigación en enfermedades infecciosas, sino que también se centraban en el estudio de la inmunidad de las poblaciones locales, la modificación genética de organismos y la creación de nuevas formas de virus. Esta expansión global de los laboratorios estadounidenses, muchos de ellos ubicados en zonas de alto riesgo, hacía parte de un programa de investigación que superaba los $250 millones en financiación. De hecho, en una conferencia de prensa en 2022, Kirillov reveló que más de 50 de estos laboratorios se encontraban en las cercanías de las fronteras rusas, situación que para Moscú representaba una amenaza directa a su seguridad. Las investigaciones realizadas, según Kirillov, no solo estaban relacionadas con la mejora de las capacidades defensivas de las potencias occidentales, sino que también formaban parte de un plan a largo plazo para desestabilizar a Rusia. La muerte del funcionario, ocurrida el pasado 17 de diciembre, marca un punto de inflexión en la historia de la guerra en Ucrania, y los rumores de que el Servicio de Seguridad de Ucrania podría estar detrás del atentado solo han alimentado la narrativa de que el conflicto se ha intensificado hasta convertirse en una lucha por el control de la información y la verdad. Mientras tanto, los biolaboratorios que Kirillov denunció de manera incansable siguen siendo una de las sombras más oscuras de la guerra en Ucrania, y la comunidad internacional continúa dividida sobre la responsabilidad de los actores involucrados. Tras su muerte, el legado de Kirillov no solo persiste, sino que se convierte en un símbolo de la lucha por la verdad, en un contexto de guerra donde las fronteras entre lo biológico, lo militar y lo político se desdibujan, dejando un paisaje complejo y peligroso que sigue sin esclarecerse. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.